¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy viernes 11 de febrero, es la Jornada Mundial de Oración por la Salud de los Enfermos. Es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Santísima Virgen María, que se apareció en la gruta de Massabielle, en Francia, a Bernardita, una muchacha, hoy Santa Bernardita, para comunicarle la esencia del Evangelio, hacer un llamado a la conversión, a la penitencia, a volver a Dios. Sigue siendo actual la palabra de la Madre de Dios y Madre nuestra. Y dejó un signo allí en el lugar de la aparición, un signo de vida, de la voluntad de Dios, que es voluntad de vida para todos los seres humanos. El agua que brota y que ha sanado a miles de personas. La fe que ha sanado a miles de personas. Pues es un símbolo del Espíritu que también a través de la Madre de Dios nos quiere seguir comunicando el Señor. Pues bien, hoy invocamos la intercesión materna de Santa María, la Virgen, la Madre de Jesús, Nuestra Señora de Lourdes, para que el Señor sane a todos los que sufren, el Señor consuele a los que están enfermos y les dé salud y vida, y que nos dé la capacidad a nosotros de ser como Jesús, compasivos, para sentir el dolor de los enfermos como nuestro y aliviarles su dolor con la cercanía, con la oración, con el afecto. Que Santa María también nos ayude a escuchar la palabra de su Hijo, a acogerla en el corazón y llevarla a la práctica. Hoy escuchamos un texto precioso, como siempre, todos los días, la palabra de Dios. Y es la continuación del texto de ayer, el texto de la señora sirofenicia, pagana, griega, que le hizo cambiar a Jesús su mentalidad hebrea, pertenecía a Jesús, a su pueblo, y le abrió el corazón. La salvación llega allí donde alguien confía, y Dios no da migajas a nadie. Dios es siempre generoso, salva porque nos ama. Pues hoy escuchamos el capítulo 7, los versículos del 31 al 37. La curación, la sanación del sordo mudo. Escuchemos el texto. Dejó Jesús la comarca de Tiro, pasó por Sidón y llegó de nuevo al mar de Galilea por mitad del territorio de la Decápolis. Le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Jesús lo tomó aparte, separándolo de la multitud. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Levantando la mirada al cielo, dio un suspiro y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Inmediatamente se le abrió el oído y se le soltó la traba de la lengua y hablaba normalmente. Les advirtió que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo advertía, más y más lo pregonaban ellos. Extraordinariamente impresionados, decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Este relato es un relato histórico y a la vez es un relato simbólico, un relato pascual,
una imagen de la iglesia y de lo que Jesús quiere en la iglesia de sus discípulos. Comencemos con algunas claves de lectura que nos da el evangelista San Marcos. En primer lugar, la ubicación, el contexto geográfico. Es territorio pagano. Sidón, Tiro y Sidón son el actual Líbano. Al norte de la nación de Israel está el Líbano. Antes se llamaba Tiro y Sidón esa zona. Y es zona pagana, es zona extranjera. Y después Jesús, dice San Marcos, que llegó de nuevo al mar de Galilea, pero pasando por la mitad, por en medio de la Decápolis. Decápolis son unas ciudades también al oriente de Israel que son territorio pagano. Fíjense qué interesante el ambiente en el que Jesús se está moviendo. Allí donde está la gente más alejada, donde está la gente que ni conoce ni esperan en Dios. Y sin embargo allí Jesús va para sanar, va para comunicar la buena noticia que es vida para todos. No se instala solo en su territorio. Sigamos leyendo el texto. Le llevaron. Es precioso porque es un detalle que le gusta mucho a San Marcos. Estos personajes anónimos, ¿se acuerdan de los 4 que descolgaron al paralítico? No aparecen sus nombres. Ellos buscan cómo llevarle a Jesús al que necesita, al enfermo. Pues aquí también aparecen. Le llevaron, es el verbo ferein, de donde viene transferir. Agarraron a se ve que no nació la iniciativa de él, sino de los que sirven a Jesús. Precioso esto. De los que están al servicio del que necesita. ¿Y cómo se ponen a servir? Lo mejor que pueden hacer es llevarlo donde Jesús. Y se trata de un sordo que habla con dificultad. Mogilalein es emitir sonidos pero ininteligibles. No se le entiende, no comunica nada, porque no escucha, no puede hablar. Es una persona que está sumida en una radical incomunicación. Dice San Marcos aquí que era sordo, es un personaje sordo y mudo o tartamudo. Quería hablar, pero vive en el aislamiento. Los seres humanos estamos hechos para comunicarnos. Venimos de un Dios que es palabra. Somos imagen y semejanza suya. Nuestra vida se realiza, humanamente hablando, entre la escucha y la palabra, entre el silencio y el comunicarnos. No escuchar y no hablar es algo, no es solo una discapacidad física, es algo que deshumaniza, porque estamos hechos para la comunicación que nace del silencio, pero que también es palabra que se dice. Pues bien, este personaje es una persona representativa de la humanidad, de nosotros. Hay silencios que son buenos, y es silencio bueno cuando trato de entender al otro, de escuchar al otro. Hago silencio para reflexionar, pero hay silencios que son dañinos. Dejarle de hablar a alguien es un modo de decirle: para mí no existes. Quitarle la palabra, no permitirle a alguien que hable,
es también limitar su humanidad, coartar su libertad. ¿Cuántos gobiernos mandan a callar a los periodistas, metiéndolos en la cárcel, cerrando los periódicos o los medios de comunicación en los cuales sirven? Volvamos al texto. Lo que quiero es que conectemos con la vida nuestra, porque es San Marcos el que nos sugiere esto. Le llevaron a este sordo que hablaba con dificultad y le suplicaron, otra vez el verbo le suplica, están en presente histórico, le llevan, le suplican. ¿Quiénes? Los que sirven a Jesús, sirviendo al que necesita. Le suplican que le imponga las manos. Aquí se nota una praxis que viene del Antiguo Testamento. Imponer las manos sobre alguien es comunicarle vida, es comunicarle cercanía, afecto, es acariciar a la persona y hacerle sentir de algún modo que no está solo, que Dios está con él, con ella. Es precioso el gesto. Después se convirtió en un gesto sacramental. Y cuando Marcos escribe aquí el Evangelio, ya la praxis lleva años de imponer las manos sobre los enfermos, porque era un gesto que Jesús hacía para comunicar el Espíritu, la vida de Dios. Le piden que le imponga las manos, pero a continuación vienen unos gestos. Jesús no se limita a imponerle las manos, no solo no les hace caso, hace una dedicación de gestos, se comunica con él a través de varios gestos, con todos los sentidos. Jesús, versículo 33, lo toma aparte, katidían, dice en griego, lo saca de la multitud, quiere tener un momento de encuentro personal con él, le dedica toda la atención al enfermo, a esta persona que está disminuida en su humanidad, que es incapaz de comunicarse, que está encerrado en su mundo, porque no escucha, porque no habla. Y Jesús dice, lo tomó aparte, precioso, y luego, separándolo de la multitud, insiste, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Es precioso esto porque Jesús casi como que le perfora los oídos, le quita la traba, físicamente casi queriéndole decir que se le abre el oído. Detrás los textos de Isaías, ¿se acuerdan? Cada mañana el cántico del siervo, Isaías 50. Cada mañana el Señor despierta mi oído. O el Salmo 40. El Señor me ha abierto el oído. El Señor taladra, perfora, para que sea capaz de abrirme a los demás, abrirme a Dios. Jesús le mete los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. En tiempos de Jesús, y cuando San Marcos escribe, en la idea de la gente, la mentalidad popular, era que la saliva es condensación del espíritu de una persona. El líquido, la saliva, es una expresión del Espíritu, el Espíritu de Dios. Fíjense qué precioso este detalle, porque Jesús a través de la saliva le está comunicando el Espíritu. ¿Se acuerdan el Génesis? Cuando Dios crea al ser humano, se le acerca casi rostro con rostro y dice el Génesis 2, sopló en su nariz. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pues aquí Jesús le comunica su espíritu con la saliva, le tocó la lengua. ¿Para qué? Para que sea capaz
Primero, de escuchar y segundo, de hablar, de comunicarse para que esté abierto a los demás y a Dios. Y versículo 34, levantando la mirada al cielo, dio un suspiro. Jesús está actuando en comunión con el Padre. Es Dios el que a través de Jesús quiere comunicarnos vida, quiere sanar nuestras sorderas, quiere sanar nuestra mudez, nuestros miedos para que no nos permiten hablar. Es Dios. Jesús levanta los ojos al cielo, entrando en comunión con el Padre, y entonces suspira. Fíjense cómo toda la persona de Jesús, con todos sus sentidos y con sus sentimientos más profundos, porque suspirar es algo del espíritu interior, y suspira porque desea la vida, y le dice, solo una palabra pronuncia, y la pronuncia en arameo, que era la lengua de Jesús, la lengua, digamos, materna. Arameo, Efatá. No es una orden que quiere decir, lo traduce San Marcos, ábrete. No es una orden, es casi una súplica. Dios quiere que estés plenamente vivo, que te comuniques y seas capaz de escuchar y de hablar. Pero tienes que colaborar tú, por eso colabora con Dios. Ábrete, casi como suplicándole a aquel ser humano, ábrete, ábrete, porque Dios quiere que seas una persona abierta, no encerrado en ti mismo. Inmediatamente se le soltó, se le abrió el oído y se le soltó la traba de la lengua. Inmediatamente la palabra y los gestos de Jesús, creadores, porque los dedos, ¿se acuerdan del Salmo 8? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos. Aquí hay una intervención delicada de Jesús, Dios con nosotros. Y hablaba normalmente, les advirtió que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo advertía, más y más lo pregonaban ellos. Jesús no está buscando show, no está buscando que la gente lo aclame, que la gente... No, Él quiere simplemente, sencillamente, solo hacer el bien a cada ser humano que necesita. Por eso lo tomó aparte, porque no estaba haciendo un espectáculo. Y por eso al final le dice a la gente, no se lo digan a nadie, porque no ando buscando yo populismos. Lo que anda buscando es que el ser humano viva plenamente. A eso viene el Señor. Extraordinariamente impresionados, concluye San Marcos, decían, qué bien lo hace todo. Génesis, ¿se acuerdan? Todo lo hizo bien y vio Dios que era bueno. En la raíz de la creación, en la raíz de la vida está la bondad como vocación y como fundamento. Por eso todo lo hace bien Jesús. Y con Él también nosotros estamos llamados a hacer el bien y a hacer bien las cosas. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En Él se cumplen las profecías de Isaías. La lengua del mudo cantará, decía el texto del profeta Isaías. Queridos hermanos, aquí está la palabra de Dios para nosotros. Dejemos que Jesús nos abra el oído para que escuchemos y escuchando su palabra seamos capaces de pronunciar palabras de vida, palabras que vivifiquen y no mortifiquen a los demás. Feliz fiesta de la Virgen de Lourdes y bendiciones especialmente para los que están enfermos, que el Señor les dé salud y vida
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.